Capítulo 9. Era de mañana en Konoha. Los primeros y tímidos rayos de sol se deslizaban por los tejados y las calles, desiertas a esta temprana hora, haciendo que los escasos transeúntes cerraran los ojos. La luz también iluminaba un pequeño y cuidado jardín en el corazón de la ciudad. La mansión de 2 pisos brillaba con sus paredes blancas como si fuera una belleza. Un afortunado rayo de luz encontró un hueco entre las cortinas sueltas del dormitorio del primer piso de la casa y se deslizó sobre los ojos de su habitante, interrumpiendo su sueño. Barcaster despertó. De verdad. Por primera vez en años. Cuando el mago abrió los ojos y tomó conciencia de sí mismo, su mente empezó a desperezarse. Era como si le hubieran quitado una bolsa de polvo de la cabeza. Sus sentidos se agudizaron. Los pensamientos se volvieron rápidos y claros. Las conexiones de causa y efecto se construyeron solas. Los hechizos surgieron al instante, pareciendo que pedían ser liberados en el mundo después de su largo confinamiento. La sensación fue tan maravillosa que provocó en el nigromante una respuesta emocional atípica, un profundo y largo suspiro, lleno de satisfacción. El trabajo de más de 10 años había llegado a su fin. La mente pura había vuelto a él. Pero Barcaster siguió siendo Barcaster. El momento del arrebato emocional había pasado. Los pensamientos agitados fueron controlados y ordenados. Lo primero que hizo el mago fue probar sus capacidades de retorno. El hechizo Lazos Fantasma surgió con facilidad y naturalidad en su mente. Líneas estrictas y claras, simetría, ángulos perfectamente alineados. Un armonioso y austero hechizo de magia de la muerte. Un esfuerzo familiar, y el poder se precipitó a través de la señal. Durante un segundo, el bombeo de la muerte, que el mago había activado por reflejo nada más despertar, desapareció. Un momento después la magia regresó, pero no como antes, solo llenándolo como agua en un barril. La muerte se introdujo en sus huesos, construyendo sus estructuras intangibles en ellos, dándoles fuerza. La muerte penetró en sus músculos, trenzándolos como vasos sanguíneos, dispuestos a impedir que se desgarraran, a soportar la abrumadora tensión. La muerte atravesó la piel con millones de hilos, asegurando con magia la poco fiable cubierta natural. La muerte penetró en los nervios, dispuesta a sofocar el dolor insoportable o a sustituir los vínculos perdidos. Barcaster se permitió permanecer tumbado durante unos segundos, disfrutando de las sensaciones de las defensas mágicas activadas. Pero la prueba aún no había terminado. Las llamas de la brujería surgieron en su mente en una maraña de hilos dentados, que parecían destilar locura. Un momento, y el abismo irrumpió en el cuerpo del mago con un eco de dolor. Un soplo de magia chisporroteante recorrió sus venas y capilares. La fuerza se apoderó de sus músculos, dándole a su carne una fuerza que nunca antes había tenido. Más rápido, más fuerte, más duradero. El abismo estimuló el cuerpo del nigromante, permitiéndole utilizar la magia allí donde las propias habilidades de su cuerpo ya no serían suficientes. Los dos hechizos se unieron en él como piezas perfectamente encajadas. Pero faltaba una pieza más en el mecanismo. Barcaster se concentró de nuevo, tratando de imaginar el siguiente hechizo del abismo. Pero, por desgracia, faltaba concentración, el cartel se salía, no sumaba. Como había previsto, solo 2 hechizos del segundo círculo estaban disponibles para él inmediatamente después de la activación de la mente pura. Sin embargo, dolorosamente familiar, el signo de la cosecha había surgido fácilmente en la mente del mago junto a los 2 hechizos activos restantes. Genial, todavía tendría potencial de ataque, con protección total. Próxima etapa. El mago apagó ambos hechizos con cierto pesar, tratando de imaginar una vez más la señal que no se le había dado. Esta vez el drip de la sangre se plegó con facilidad y facilidad. Una vez más, el abismo corrió por sus venas en un torrente abrasador. Si un Irjenin sondeara ahora el sistema del mago, seguramente se pondría histérico al saber lo que corría por las venas del nigromante. La sangre mágicamente alterada de Barcaster estaba más cerca del ácido que del fluido vital. Sin embargo, no solo cumplía su función al máximo, sino que también favorecía seriamente la regeneración natural de las células, actuando como una especie de estimulante. Sangrar ahora también era difícil para un mago. Y lo que es más importante, la sangre de Drake quemaría cualquier toxina extraña, dejándolo completamente inmune a cualquier veneno. Una gran ayuda en el mundo shinobi. Con este hechizo, la cosecha también había funcionado sin ninguna dificultad. Hasta ahora, todo había cumplido las expectativas de Barcaster, incluso las había superado ligeramente, no estaba seguro de poder utilizar el hechizo de primer nivel junto con la protección.
Ahora llegó el turno de la siguiente etapa. Curiosamente, prefiere equivocarse en sus predicciones al respecto. Saliendo de la cama, el mago se situó en el centro de la habitación, reactivando los usos y las llamas. Me moví, hice un par de sentadillas y prensas. Hasta aquí todo bien. Adoptando una de las posturas básicas del estilo de la hoja que les habían enseñado en la academia, el mago aplicó rápidamente un puñetazo bien calculado en el aire. Si sus tutores hubieran visto el resultado, seguramente se habría dirigido a una repetición. Barcaster exhaló irritado. Tal y como había temido, las estructuras de protección mágica que trenzaban su cuerpo estaban restringiendo seriamente sus movimientos. El problema era que conocía muy bien la premisa teórica de estos hechizos. No había forma de modificarlos seriamente, las construcciones existentes habían sido perfeccionadas por generaciones de nigromantes y herreros. No había otras protecciones a su disposición que fueran comparables en eficacia. Por desgracia, la muerte y el abismo no fueron especialmente generosos con las capacidades defensivas. Quedaba por ver cómo afectaría la mente pura a su uso de las técnicas de chakra. Quería creer que tendría un efecto positivo, solo así podría poner en práctica las ideas que tenía en la cabeza. Pero esa prueba tendría que ser pospuesta. Además de comprobar los signos de ataque. Cadenas de chakra o fuego doloroso en su propia habitación no era el lugar adecuado, y no había tiempo para ir al campo de tiro, así que no iba a posponer la primera parte del examen Chunin por ningún motivo. Después de limpiarse y vestirse, Barcaster se dirigió a la cocina. El mago desayunó solo. Uy todavía estaba dormida. El Hokage, metido hasta el cuello en la organización del examen, había salido de servicio al anochecer. Kusina había ido con él, aunque Kubi, la Jinchuriki demonio de 9 colas, estaba oficialmente a la espera, había sido movilizada durante la prueba. Destruyendo rápidamente la comida que había dejado su madre, Barcaster se puso la capa y salió al exterior. Caminando tranquilamente hacia el edificio de la Academia Shinobi, siguió reflexionando sobre las posibilidades que habían vuelto. Después de haber visto unas cuantas técnicas en acción, incluyendo el S-Rang, Barcaster tuvo que admitir, con el corazón roto, que la mejor manera de defenderse de ellas era estar en el lugar equivocado, no donde el enemigo estaba apuntando. El mago no estaba seguro de poder sobrevivir a un Rasen Shuriken, por ejemplo, incluso bajo los efectos de un Dezarbinger. En consecuencia, su objetivo era aumentar la movilidad en el campo de batalla. Lo que entraba en conflicto con su tríada básica de defensas que consistía en lazos fantasma, llama del hechicero y sangre de Drigo. Y no solo eso. Tendría que replantearse muchas cosas de su arsenal. Pero la vieja táctica de quedarse quieto, recibiendo golpes sobre sí mismo pero curándose al instante con hechizos de muerte no funcionaría en el mundo de los shinobi. Sus oponentes en Kairon podrían resumirse en 3 grupos. Primero, las innumerables hordas de criaturas débiles, no mucho más poderosas que los humanos. Su amenaza era mínima, pero eran una excelente fuente de fuerza vital y poder curativo. En segundo lugar, estaban los titanes y demonios diversos. Grandes, fuertemente blindados, monstruosamente resistentes, pero no muy móviles. En tercer lugar, estaban los diversos magos poseídos y alterados que se basaban en la hechicería defensiva, como el Barcaster. El arsenal de hechizos del nigromante era apropiado. Maldiciones masivas, no especialmente poderosas, pero que cubren un área enorme, o capaces de pasar de un enemigo a otro. Un hechizo de ataque lento pero devastadoramente poderoso, capaz de derribar a un titán igualmente lento de un solo golpe. Y, por último, un arsenal separado de herramientas especializadas para romper y destrozar las defensas mágicas, así como para contrarrestar ataques similares. Pero el shinobi no encaja en ninguna de estas categorías. Operaban en pequeños grupos. Tenían una dureza y una resistencia a la magia que, aunque no llegaba al nivel de los proverbiales titanes, seguía siendo sobresaliente. También eran monstruosamente rápidos, no se quedaban quietos ni un segundo y a menudo intentaban saltar a las paredes o incluso a los techos. Finalmente, ellos mismos estaban atacando activamente con chakra. Al mismo tiempo, no hacían uso de la magia, haciendo que todo un estrato de los hechizos de los Barcaster fuera completamente inútil. Tendría que trabajar mucho en su arsenal para adaptarse a las nuevas circunstancias. Por fin, con la llegada de la mente pura, sería capaz de modificar y crear marcas de primer y segundo círculo. El mago se dirigió sin ser visto a la academia mientras reflexionaba. Tardó unos minutos en encontrar a su equipo entre la multitud de aspirantes. Ese equipo fue visto,
junto con un grupo de 8 y un trío de genios que no conocía. Sin embargo, no, conocía a uno de ellos. El tipo que encendió los pasos de Barcaster resultó ser Neji Yuga. Su equipo se había graduado un año antes y, a la vieja usanza, tenía 3 miembros. Por lo visto, por alguna razón se habían saltado el examen del año pasado y se iban a presentar este año. Hola. El mago hizo el saludo de rigor. Hubo una respuesta discordante de los genios. Algunos asentían en señal de saludo, otros saludaban a su vez. Yuga solo le frunció el ceño. Tú eres Naruto. Dicen que eres fuerte, vamos a ver. El chico, como enrollado de muelles, revoltoso y activo, el mago lo había notado desde la distancia. Ahora que se había acercado, podía ver al genio con más claridad. Llevaba un mono verde ajustado y tenía vendas elásticas atadas alrededor de los antebrazos y las espinillas. Además de su equipo poco convencional, destacaba por su aspecto atípico. Ojos saltones, cejas inusualmente pobladas, piel de un tono inusual. En algún lugar de la familia inmediata del chico había un extranjero de tierras lejanas. Ese es Rock Lee. Sin ánimo de ofenderle, no puede resistir un reto de alguien digno de fuerza, explicó el tercero de su equipo. Barcaster consideró irónico el tono de lo que dijo. Mi nombre es Tenten, por cierto. El nombre de Rock Lee era, curiosamente, familiar para el mago. En una ocasión, Minato lo mencionó como un ejemplo de fuerza de voluntad y determinación extraordinarias. El chico tenía algún tipo de defecto congénito en el Tenketsu, lo que limitaba efectivamente su arsenal al combate cuerpo a cuerpo y a las técnicas internas. Pero podía correr por las paredes y el agua, así como utilizar pergaminos, que era el uso mínimo necesario de chakra para un shinobi. El mago no conocía los detalles, pero de alguna manera Roku había conseguido que el Hokage permitiera que sus exámenes se hicieran de una manera especial. Una determinación encomiable, sin duda. Con el ejemplo de Ulgrim Mantel, el mago no tenía ninguna duda sobre el peligro de un luchador que se centraba en una sola área de su arte. Rock habría sido un oponente interesante. Incluso ayer. Tal vez lo sea en el futuro, cuando alcance la cúspide de su habilidad. Pero no ahora, cuando el nigromante había pasado de patético adepto a maestro de la magia de la noche a la mañana. Claro que aún no había recuperado toda su capacidad, pero la maestría era algo más que el número y el nivel de sus hechizos. Lo único que sabía de Tenten era que no tenía clan, la había visto un par de veces en la academia. El mago miró a su alrededor, observando con indiferencia su pelo castaño oscuro, sus ojos marrones, sus rasgos suaves y su pecho bien formado. Lo que le llamó la atención fueron los estuches de pergaminos, que estaban enganchados a las pestañas del cuerpo de la kunoichi en gran número. Quizás en otra ocasión. El mago Roku respondió distraídamente. ¿Utilizas el Fuinjutsu en combate? Volviendo a Tenten. Bueno, no exactamente. Por alguna razón la chica se sonrojó bajo su mirada. Son pergaminos de almacenamiento con hierro arrojadizo, soy un maestro de Bukijutsu. El orgullo era claramente audible en la última frase. Ya veo. Barcaster perdió inmediatamente el interés por su nuevo conocido. Espero con ansias nuestro duelo. Lee parecía incapaz de hablar en voz baja, además de gesticular constante y activamente. Sasuke dice que eres el más fuerte de tu equipo. El mago se mostró indiferente ante esta valoración de sus capacidades. Para alguien que figuraba como el archimago más fuerte de Cairn, la superioridad sobre un grupo de genios no podía ser un logro. Hemos estado reflexionando sobre la cuestión de por qué casi todos los reunidos aquí son genin de Konoha y el resto son de países cercanos. Ulgrim decidió llevar la conversación en otra dirección. ¿Tiene alguna información, de primera mano, por así decirlo? Sí, lo sé. Supongo que ya no es un secreto. Este año, los grandes países del Kakurezato celebran los exámenes por separado, cada uno en su lugar. Mirando desde la ventana del estudio en el último piso del edificio como los genios se reunieron en el patio de la academia, Minato Namikaze reflexionó. La tradición de los exámenes Chunin conjuntos entre las aldeas ocultas tenía sus raíces en la época del primer Hokage, Senju Hashirama. Se trataba de simbolizar el deseo de los shinobi de una coexistencia pacífica, sustituyendo la competición relativamente segura por la experiencia que los shinobi adquirían en el campo de batalla. Tal vez en aquellos tiempos, cuando no hace mucho tiempo la sangre corría a raudales en continuas guerras de clanes, esto fuera una buena idea. Sin embargo, desde entonces ha corrido mucha agua, y el mundo de los shinobi ha cambiado considerablemente. El típico aspirante a Chunin tiene ahora este aspecto, un shinobi de entre 15 y 17 años,
con 1 o 2 años de misiones relativamente pacíficas en su haber. La primera vez se criaron en el centro del mundo, la segunda vez se les enseñó las mismas lecciones que habían aprendido en el pasado. Además, se ha educado en la idea de la superioridad de su propio Kakurezato. El toque final fueron los agravios heredados de los padres o los maestros sobre otros pueblos ocultos, derivados de una larga y sangrienta historia de su relación. Reunidos en un solo lugar, varias docenas, y a veces incluso cientos, de estos shinobi constituían una mezcla altamente explosiva. Y la etapa obligatoria con una tarea de supervivencia en equipo brindó la oportunidad perfecta para ajustar cuentas reales e imaginarias, prolongando la cadena de venganzas mutuas. Alimentado por la maledicencia de los anfitriones hacia sus genios y por las multitudes de espías que inundaron las aldeas ocultas, aprovechando la sobrecarga de los defensores por la afluencia de invitados. Un año puede considerarse un éxito cuando solo una docena de pergaminos de Fuin con cintas blancas con los cuerpos de los muertos regresan del examen. Hacía tiempo que se hablaba de abolir esta tradición. Las bajas en los exámenes en la época actual ya empezaban a ser comparables a las bajas en combate. Y parece que el año pasado enterró definitivamente la costumbre. Una historia rutinaria, un clan aniquilando a otro, pero no hasta el final. Pasaron los años y, de repente, un descendiente de los supervivientes, alimentado con pensamientos de venganza, se enfrentó al mismo descendiente de los maltratadores. El curso habitual de los acontecimientos se vio interrumpido por el hecho de que ambos resultaron ser individuos de gran talento en el campo de la destrucción, pero completamente desprovistos de frenos y claramente superados en su rango. El resultado fue trágico. Más de 50 genios fueron asesinados en ese momento. El examen había sido interrumpido. El escándalo que estalló podría haberse convertido en una guerra si el partido anfitrión no hubiera sufrido más. De la noche a la mañana Iwagakure perdió a todos los cuadros más prometedores de la nueva generación. Con este telón de fondo se llevaron a cabo las negociaciones para el examen actual, que se celebrará en Konoha. Recordando los sucesos del año anterior, el Kage había pensado inicialmente en la posibilidad de abandonar esta tradición. Esta mentalidad se superponía a las demandas de concesiones hechas a Konoha, y motivadas por el hecho de que sus equipos poseían un mayor número, así como por el deseo del Kazekage, el líder de Tsunagakure, de colar a sus Jinchuriki en el examen. Mientras tanto, Minato no estaba en absoluto dispuesto a dejar entrar a multitudes de invitados. Por supuesto, todos los perros ya sabían que los nuevos comandos de Konoha se habían incrementado en 1. Pero el efecto de las innovaciones era un secreto muy bien guardado, conocido por un círculo muy limitado de individuos en el liderazgo de Konoha. A primera vista, poco había cambiado. Los genin seguían cometiendo errores estúpidos, siendo golpeados por las técnicas y los golpes del enemigo, siendo heridos y lesionados. Pero podían hacer más que antes. Los tutores ya no tenían que meter en sus vacías cabezas cosas elementales como la marcha de los árboles o los principios del chakra elemental. Los jóvenes no tenían tiempo que perder, sino que pasaron a algo que podría salvarles la vida en el campo de batalla. Mejor entrenados, los genios eran más eficaces en el combate y podían aprovechar su ventaja numérica. Además, los 4 hombres podían dividirse en parejas, lo que permitía a cada uno proporcionar cobertura y a los jonin actuar con mayor libertad. Por último, estaban los Irgenin. Sí, pocos pueden presumir de tener un gran talento en este campo, como Mia Hirano. Pero drogar a un herido con estimulantes y analgésicos, mantenerlo vivo mientras sus compañeros arrastraban al perdedor al hospital. Esto no era nada fuera de lo común. Y en el hospital, Tsunade Senju, la Senin, jefa del servicio médico de Konoha y probablemente la mejor sanadora del mundo, ya estaba esperando a las víctimas. Minato sonrió, recordando cómo había persuadido a la quimera del casi extinto clan en las guerras pasadas para que aceptara el puesto. Para ser justos, había sufrido mucho en su vida. Un clan destruido, la trágica muerte de un cónyuge, un compañero que traicionó a su pueblo natal. En un momento dado le pasó factura a la mujer. Tanto es así que se planteó seriamente huir del pueblo para escapar de los dolorosos recuerdos asociados a él. Oh, cuánto esfuerzo le costó al Hokage dar una paliza al testarudo Senju, noqueado, a veces, literalmente. Pero al final tuvo éxito, y ahora cualquiera que llegara vivo a las salas de urgencias de su hospital podía contar con serias posibilidades de sobrevivir. Sí, los genios recién acuñados no dejaron de cometer errores. Pero habían dejado de morir, saliendo airosos de las lesiones y las heridas. A veces son muy graves, pero no son mortales. Y habiendo sobrevivido y recuperado de sus heridas,
comenzaron a entrenar con más furia, habiendo perdido su mente infantil. 5. Solo 5 de los casi 200 graduados no sobrevivieron a su primer año de servicio. En términos porcentuales, antes de las reformas, las pérdidas eran de 5 a 6 veces mayores. Por lo que Minato sabía, en las otras aldeas ocultas la cifra se había mantenido en torno a ese nivel. Pero eso fue solo la mitad del éxito. Al aumentar el tamaño de los equipos, el Hokage había subido los precios de sus servicios. Pero no por mucho, así que en términos de coste por persona incluso bajó. Compensó la diferencia para los propios shinobi reduciendo el porcentaje de las deducciones de las tasas a la tesorería de Konoha. Los comerciantes no tardaron en apreciar las nuevas oportunidades. Los equipos más numerosos eran más capaces de realizar tareas como la vigilancia o la escolta. El mayor nivel de entrenamiento de los shinobi de Konoha tuvo un efecto positivo en el porcentaje de tareas completadas con éxito y en los daños colaterales que tanto disgustaban a los clientes. En cambio, la diferencia con los antiguos precios no era tan significativa para los ricos. Las órdenes surgieron del cuerno de la abundancia. La elección entre las otras aldeas ocultas y Konoha se inclinaba cada vez más a favor de esta última. ¿Cuál era el significado de la rutina habitual de la clasificación C? Sin embargo, era la que aportaba la mayor parte de los ingresos de las misiones. Como resultado, las acciones de Minato no solo no redujeron el dinero que entraba en la tesorería, sino que, por el contrario, los beneficios de este año fueron notablemente superiores a los del año anterior, que también fue bastante exitoso. El Hokage era muy consciente de que ese aumento del poder de combate y de la conquista de mercados no podía ser admirado por los demás Kage. Se esforzó por dar a los no iniciados la impresión de que sus innovaciones no fueron especialmente exitosas, y que todo lo que ocurrió fue un simple accidente. Morino Ibiki, el jefe del servicio de contrainteligencia de Konoha, se esforzaba por atrapar a todos los posibles espías, o mejor aún, por alimentarlos con desinformación. Con este telón de fondo, el Hokage estaba muy contento con la excusa de mantener alejadas a las multitudes de forasteros que podrían notar o husmear a propósito cosas que no deberían saber. Lo principal era dar tiempo a la nueva generación para que se pusiera en pie, para que alcanzara todo su potencial. Así que Minato dejó suavemente que las negociaciones del Kage sobre el examen se paralizaran. Como consecuencia, ahora solo veía a los genins de Konoha frente a la academia, y algunas otras pequeñas aldeas ocultas de países vecinos, solo formalmente independientes, siendo en la práctica vasallos de Konoha. Una extraña ironía del destino. El mismo, que siempre ha buscado la paz, sentó las bases para una futura guerra. Y de que habría uno, Minato no tenía ninguna duda. El otro Kakurezato no permitiría que Konoha se levantara, que afirmara su supremacía. Habría guerra. Oculto o manifiesto, era inevitable. Los años de gobierno habían desvirtuado su antiguo romanticismo y llevaron a Minato a un pensamiento simple: la paz absoluta era imposible, iba en contra de la naturaleza no solo de los shinobi, sino de los humanos en general. Así que determinó su camino para fortalecer y desarrollar Konoha. Su pueblo natal debe convertirse en un líder, un barco robusto e insumergible que pueda capear cualquier tormenta del futuro. Namikaze ya no buscaba la paz universal. Ya tenía suficiente paz en las calles de Konoha. Minato, tiempo. La tranquila voz de Kushina sacó al Hokage de sus cavilaciones. Distraído de contemplar a los genios, el Hokage se volvió y miró a su esposa con una sonrisa. No se parecía en nada a suyo habitual en este momento. El vestido que resaltaba su figura y su pelo sencillo pero elegante había sido sustituido por un uniforme shinobi holgado y una trenza bien anudada. Sus habituales movimientos impetuosos fueron sustituidos por una gracia brutal. No era Kushina Namikaze, la madre modelo de 2 hijos, sino Bloody Habanero, la Jinchuriki de la más peligrosa de las bestias con cola. Kushina siempre ha sido una persona muy irascible e impulsiva, que pierde los estribos con facilidad pero que se calma con la misma facilidad. Era este temperamento el que le había atraído en su día. Y también le hizo apretar los dientes cuando su odiosa esposa fue llevada a otra misión, sin querer quedarse sola y a salvo. Solo el nacimiento de Naruto había templado el temperamento explosivo de la kunoichi, obligándola a cambiar su atención hacia su familia. De forma totalmente sorprendente para ambos, la impulsiva y desenfrenada Kushina se convirtió en una maravillosa madre y esposa, encontrándose al cuidado de sus seres queridos y de su nido familiar compartido. Muy pocos sabían que una vez a la semana se enfrentaban en un feroz combate, haciendo añicos un campo de tiro profundamente oculto, bien fortificado y blindado.
Menos aún sabían que Kusina era capaz de liberar 6 de las 9 colas del demonio que llevaba dentro, mientras seguía manteniendo un control total sobre sí misma. Sí, gracias, estoy en camino. Minato respondió. Este examen comenzaría con su discurso. El genin tuvo que dar una explicación de por qué esta vez se rompió el orden habitual del examen. Naturalmente, no les diría toda la verdad, el conocimiento de la reducción de riesgos sería suficiente para ellos. El papel que recibió el Barcaster tenía el número 214, 4. Según las instrucciones dadas a los genios, eso significaba que tenía que ir a la sala 214 y tomar el puesto 4. El resto de la información se le debía dar en él. Los examinadores se lanzaron desde el vestíbulo al edificio en grupos, según el número de clase. Al subir las escaleras del primer piso, el mago miró a los que estaban a su lado. Un genin de la aldea, oculta, en Traba. 2 de Konoha, pero desconocidos, unos años mayores que él, aparentemente genins eternos, sin potencial para crecer más, pero que siguen intentando pasar el examen. Otro era un chico de su corriente pero de una clase diferente, Barcaster lo conocía de vista pero no tenía idea de su nombre o habilidades. Curioso, normalmente la primera etapa ponía a prueba la cohesión del equipo. ¿Había decidido su padre hacer un cambio, aprovechando la ausencia de forasteros? El aula en la que finalmente entraron estaba bloqueada por una tela oscura a mitad de camino. El mago tuvo la sensación de que había observadores escondidos detrás de la tela, aunque no pudo escuchar ningún sonido del otro lado. A su lado había 5 cubículos bastante estrechos. Paredes justo por encima de la altura de Barcaster, un pequeño escritorio con utensilios de escritura, un taburete, una tenue bombilla bajo el techo. Como había señalado el mago, las paredes y el techo de los cubículos eran de gruesos tablones de madera revestidos de acero, y la puerta estaba provista de un cerrojo bastante impresionante. Desde el exterior, una barrera formidable para muchos genios. Pero no para él. Llegó a esta conclusión y se dirigió obedientemente a su cubículo, muy por delante de sus compañeros, que se estremecieron ante la estrechez de las cajas. Se sentó mirando el techo bajo durante otra media hora, aparentemente esperando a que los otros examinadores llegaran a sus asientos. Finalmente, entró el examinador, un chunin desconocido para el mago. Llevaba 5 gruesos sobres en las manos. Los repartió en silencio también a los examinados y habló, en los sobres está su tarea. Tienes 1 hora para trabajar. Usted rellenará los papeles en estas cabinas. La cuenta atrás empieza en el momento en que te encierro. Es posible que quieras salir antes del examen, así que grita más fuerte para asegurarte de que te escuchan. En ese momento, el chunin sonrió. Bueno, o tratar de romper la puerta. Sin embargo, si terminas antes de tiempo, serás inmediatamente descalificado junto con todo el equipo. No consideró oportuno dejar que el genio, obviamente desconcertado, hiciera ninguna pregunta, sino que cerró la puerta de golpe. Esperó a que le cerraran la puerta, entonces abrió el sobre y hojeó su contenido a la tenue luz de la única bombilla. En el sobre había una impresión bastante gruesa de la prueba. La primera página no tenía nada de especial, un encabezado estándar, que duplicaba lo que decía el chunin, pero que también añadía matices al sistema de puntuación. El éxito de la prueba debía evaluarse según el grado de similitud de las respuestas de los distintos miembros de un mismo equipo. A continuación, las propias preguntas. Sus compañeros de equipo están heridos de muerte. Si tienes la oportunidad de salvar a uno, ¿a quién eliges? Una pregunta similar, pero Sasuke hace la elección, ¿a quién crees que elegirá? Preguntas bastante conmovedoras. Y no hay nada mejor que esto, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Y qué harían sus socios en ella? La impresión era claramente genérica, los nombres de sus asociados habían sido escritos a mano en los espacios en blanco por alguien. La idea era clara, una prueba dura y directa para ver hasta qué punto se conocían. Pero, ¿por qué el chunin hablaba de querer terminar la prueba? Y entonces un ki se apoderó de Barcaster, una monstruosa y omnipresente sed de sangre. Muy familiar, aunque no lo había sentido a menudo. Bueno, no sería poca cosa que un Jinchuriki de cola de Nino consiguiera herir tanto la sed de sangre de todo un complejo de la academia. Y entonces, desde alguna fuente oculta, llegó el sonido. Los gritos de los moribundos, el sonido de los huesos al ser aplastados, el grito desesperado de piedad, el ruido de las espadas al chocar. El sonido resonó y reverberó por el puesto, retorciéndose en su cerebro. El mago pensó distante, me pregunto cómo habrán grabado eso. Ahora Barcaster apreció el examen en toda su extensión.
Una caja estrecha de la que no se podía salir, escasa luz, una espeluznante cacofonía de sonidos y, para colmo, la monstruosa presión de un demonio del ki. Y una prueba limitada en el tiempo, sacando a la superficie algunas preguntas bastante conmovedoras que quizás mucha gente se ha hecho mentalmente. El Hokage abordó el asunto con bastante dureza. Para muchos este tipo de presión psicológica sería una prueba muy seria. Al parecer, con el aumento del número y la fuerza de los genin, las exigencias para los chunin también han aumentado. Tampoco había duda de que la mayoría respondería de forma refleja y, por tanto, veraz, más preocupada por afrontar el impacto psicológico. Para un analista experimentado, los resultados pueden decir mucho sobre el estado interno de los equipos. ¿Pero qué va a hacer? Casi por primera vez en su vida, Barcaster se sintió confundido. Por supuesto, todos estos métodos de presión psicológica diseñados para los genin no le entusiasmaban. Pero, ¿qué escribir en el examen? La verdad, no es una buena idea. Para entender qué respuestas serían correctas, tuvo que ponerse en la piel de sus asociados. No es una tarea fácil para un sociópata. Perfectamente consciente de su propia anormalidad, había dedicado un tiempo considerable en caer en la psicología y la introspección. Barcaster podría enumerar fácilmente todas las anomalías de su mente e incluso indicar debido a qué factores se formaron. Otra cosa es que no viera la necesidad ni sintiera la necesidad de cambiar nada en sí mismo. Una de sus aberraciones mentales era la disminución de la empatía, que en psicología se entendía como la capacidad de probar el papel de otra persona. Pero todavía tenía la inteligencia de un viejo mago. Lo que otros sentían, él podía calcularlo. La inteligencia pura había regresado justo en el momento adecuado. Entonces, ¿quién era él con respecto a los demás? Tras 5 minutos de deliberación, Barcaster llegó a la conclusión, para su sorpresa, de que, desde la perspectiva de los que le rodeaban, era más o menos lo que era, un sociópata, consciente de la necesidad de socializar y relativamente exitoso en ello gracias a su poderoso intelecto. Salvo que pocos habrían adivinado el verdadero alcance de sus anomalías mentales. Desconcertado por sus propias conclusiones, el mago cogió finalmente un lápiz y procedió a rellenar la prueba. Se hizo el silencio en el despacho del Hokage, apenas roto por el crujido de un lápiz en la mano de su dueño. El arquitecto había diseñado la residencia del Hokage como un complejo de 3 torres redondas y achatadas. La oficina ocupaba un cuarto de círculo en el último piso de la central, el más alto. Unas puertas de doble hoja conducían a la zona de recepción, donde se encontraba el lugar de trabajo del asistente del Hokage. A su derecha, a lo largo de la pared, se alinean librerías y estanterías llenas de carpetas, pergaminos y libros. En algún lugar de las puertas había avisos inconfundibles de sellos de Fuin grabados en la madera. Oculta entre los armarios había una discreta puerta que daba a la sala de recreo. Frente a la puerta de la sala de recepción había un monumental escritorio de roble, ahora abarrotado de papeles. La pared de la izquierda de la entrada era una enorme ventana panorámica, que se curvaba alrededor de la habitación, encontrándose con la pared derecha a espaldas de Minato. El cristal ofrecía una hermosa vista de la montaña Hokage, con los rostros de los líderes de la aldea tallados en ella. Completaban el cuadro una alfombra verde que ocultaba el suelo por debajo, y varios retratos del mismo Hokage en modestos marcos que colgaban sobre la entrada, frente al escritorio. El mobiliario no era demasiado lujoso para un cargo de tanta importancia como el de jefe del Kakurezato de un gran país. Un lugar para el trabajo diario, no para quitarse el polvo de los ojos. Los papeles que pidió, Hokage-sama. El ayudante, que había entrado silenciosamente en el despacho de Minato, hizo una ligera reverencia, colocando varias carpetas sobre la mesa. Gracias, Hokage, puedes irte. El dueño de la oficina respondió distraídamente. La hoja que tenía delante Minato estaba cubierta de líneas de colores entrelazadas y notas que solo él entendía. Llevaba horas tratando de construir un plan para el futuro próximo, dejando que sus pensamientos garabatearan en el papel garabatos ilegibles. No importa lo fuerte que sea Konoha, será difícil que sobreviva sola a la guerra que se avecina. No era la primera vez que el Hokage intentaba resolver el difícil problema de con cuál de los pueblos ocultos de los grandes países empezar a tender puentes hacia la futura alianza. Kiri, hace tiempo que no tienen un conflicto importante. Pero el nuevo Mizukage está lleno de problemas internos, las secuelas de la guerra civil. Querrá involucrarse en empresas dudosas del lado de Konoha que está al otro lado del mar, pero, por las mismas razones, también es poco probable que se convierta en enemiga de Kiri. ¿Cómo? Más bien el enemigo número 1.
poderoso, descarado. Minato hizo una mueca, recordando el intento fallido del embajador de Kumo hace unos años de organizar el secuestro de Hinata Yuga. Había sido todo un escándalo, la delegación había sido expulsada de la puerta, efectivamente expulsada. Iwa, el poder de este Kakurezato se ha agitado bastante últimamente. La muerte del genin en el examen del año pasado se había cobrado un precio humano, además de la reputación. Pero tampoco se la puede llamar débil. ¿Podría Billou querer unirse a la alianza? En teoría, sí. Pero igualmente podría querer recuperar su credibilidad a costa de derrotar a un enemigo más fuerte. Además, la Tsuchikage era vieja y recordaba los muchos males que Konoha había infligido a Iwa en el pasado. Suna. Minato se recostó en su silla, mirando al techo. Suna podría haber sido un aliado. Los últimos años no habían sido buenos para el Kazekage. Sans nunca se había recuperado del todo de la larga guerra con Iwagakure. Y la paz entre ellos era muy tímida. Según los informes de inteligencia externos, se habían producido escaramuzas en la frontera entre las tierras de la tierra y el viento. Si Konoha se volviera contra Iwa, Suna bien podría hacer una alianza. Pero, ¿cuál sería su duración? La relación entre ellos no era la mejor. En el pasado, los shinobi de Konoha y Suna se habían sangrado mutuamente en repetidas ocasiones. Además, los habitantes de los áridos desiertos llevaban mucho tiempo deseando la tierra negra del país del fuego. Suspirando, Minato se frotó los ojos cansados. No tenía sentido dar vueltas por centésima vez a los mismos pensamientos. Decidió apartar su mente de las cosas, para dejarlas descansar. Arrugando una hoja de papel garabateada y arrojándola a la papelera, el Hokage buscó las carpetas traídas por su asistente. Por supuesto, llevaría tiempo verificar y analizar las pruebas de los candidatos a Chunin. El anuncio oficial no sería hasta una semana después, antes del inicio de la segunda fase. Pero el Hokage Okien, siguiendo sus órdenes, los analistas comenzaron a analizar los resultados del séptimo equipo casi antes de que los genins salieran del edificio de la academia. Los 7 eran de interés para Minato no solo por ser un equipo en el que su hijo era miembro. Incluso mientras luchaba contra dos, entonces ni siquiera genins, una vaga idea parpadeaba en su mente. Una vez que tomó forma, le obligó a reorganizar las escuadras, discutiendo hasta resollar con los analistas y seleccionando los mejores hombres posibles para los 7. Y no se trataba de querer ayudar a Naruto. Konoha había tenido una vez un símbolo, un equipo líder. Jiraiya, Orochimaru, Tsunade. 3 Sannin legendarios que habían logrado alcanzar la cima de la maestría shinobi. A veces, un simple rumor de su llegada podía cambiar el panorama en el teatro de operaciones. Ha habido ocasiones en las que unidades enemigas se han rendido sin luchar tras conocer a su adversario. La gloria del hombre se ha desvanecido desde entonces. Orochimaru fue sorprendido experimentando con los shinobi de la propia Konoha y escapó, convirtiéndose en un Nukenin. Tsunade llevaba mucho tiempo sin salir al campo, dedicándose a las actividades de un Air Yanin. Jiraiya escribió libros y fingió ser un ridículo bicho raro, ocultando su posición como jefe de la inteligencia extranjera. Y en los 2 aspirantes a genios que se enfrentaron a él con tanta cohesión, Minato vio la oportunidad de revivir su antigua gloria creando un nuevo escuadrón sobre el que se contarían cuentos de hadas y cuentos chinos. Siguió de cerca los progresos del séptimo equipo, interrogando a su hijo y a Kakashi, leyendo sus propios informes y los cálculos de los analistas. Y lo que aprendía, le gustaba. Pero decidió posponer las conclusiones preliminares hasta este momento, el examen de Chunin. La primera carpeta resultó ser la de su hijo. Ojeando rápidamente el psicoperfil, los antiguos cálculos y las características de los analistas, que conocía perfectamente, Minato fijó su mirada en el último informe. Después de un momento, el Hokage se recostó en su silla con una mirada de confusión en su rostro. El 80%. Su hijo había indicado correctamente las respuestas de sus compañeros en el 80% de las preguntas. No solo un buen resultado. Increíble. El Hokage tenía una evaluación realista de las habilidades de los genios. A pesar de la información que se les transmitió, en la práctica cualquiera que llegara al final de la prueba y respondiera a todas las preguntas obtenía el pase a la siguiente fase. En su mayor parte, estas pruebas debían servir como material para los analistas y como motivación para que los genin se conocieran mejor. Volviendo a los documentos, Minato relee el informe una vez más. Con más cuidado ahora. Tal y como esperaba, el análisis de la escritura mostró que Naruto estaba completamente tranquilo. Minato tarareó. Definitivamente se necesitaría algo más serio para enfadar a su hijo. Pero el 80%.
Namikaze conocía de memoria el veredicto de los psicoanalistas sobre su hijo, un sociópata con una esfera emocional atrofiada, pero con una capacidad limitada para la empatía y el vínculo con los demás. Todas las pruebas también mostraron una inteligencia en la que Nara encajaría perfectamente. Pero las pruebas parecían haberse equivocado gravemente, subestimándolo. Minato negó con la cabeza. Que su hijo fuera de repente capaz de percibir tan bien a otras personas, no lo creía en lo más mínimo. Tampoco esperaba que fuera capaz de calcularlos con tanta precisión. Levantándose, con la mirada perdida en la montaña del Hokage, aún visible en el crepúsculo, Minato consideró el pensamiento que pasó por su mente. Raíz. Hace tiempo, él mismo había destruido esta organización. Y más de una vez en su viaje como líder de Konoha deseó tener una herramienta así a mano. Por supuesto, Danzo debería haber sido detenido. Pero el propio Root, o más bien su contraparte, menos radical e independiente, podría haber sido más que útil. Y ahora, pensó Minato de repente, el mejor candidato para liderar una entidad así solía estar sentado frente a él en la mesa. Sacudiendo la cabeza, el Hokage apartó los pensamientos intrusivos. En cualquier caso, no era una cuestión de futuro próximo. Hasta que Naruto alcanzó el rango de Jonin, no había nada que pensar. Volviendo a su escritorio, Minato cerró la carpeta que contenía el expediente de su hijo. Tras dudar, el Hokage retiró el sello del cajón. Con un clic, el expediente se adornó con un sello de secreto. Ahora, acceder a la información que contiene se convertiría en algo muy difícil para cualquiera que no sea su personal más cercano. Es hora de empezar a cubrir a su hijo, no tanto de la inteligencia extranjera como de las largas narices de los clanes. Minato ya tenía pocas dudas de que Naruto se convertiría en un shinobi destacado, ahora estaba absolutamente seguro de ello. Pronto su nombre empezaría a oírse en las conversaciones de los shinobi, no solo en relación con el Hokage. Cuanta menos gente tuviera idea de lo que pasaba por la cabeza de Naruto, mejor. La siguiente carpeta que cayó en manos del Hokage pertenecía a Sasuke Uchiha. De nuevo la sorpresa, más del 60% de coincidencias. Minato leyó cuidadosamente las secas líneas del informe. Uchiha se puso ligeramente nervioso al principio, al parecer cuando llegó la presión, pero se sobrepuso rápidamente, terminando de rellenar con calma todo el cuestionario. Los analistas se fijaron especialmente en las respuestas relacionadas con Naruto, en ellas la exactitud de las coincidencias se acercaba al 90%. Sasuke parecía conocer a su hijo como la palma de su mano. Incluso mejor que su propio padre. Una vez más, Minato se recostó en su silla, contemplando lo que había leído. En el hijo de Fugaku, el potencial del shinobi de rango S era claramente visible. Todos los informes de Kakashi sobre él, tanto los oficiales como los no oficiales, eran únicamente en tono de admiración, en cuanto al arte del Kenjutsu. No había duda de que con los años Sasuke se uniría al círculo de shinobi de élite, convirtiéndose en un espadachín glorificado. Y si consigue el Mangaike Sharingan también. En su línea de trabajo, el Hokage conocía bastantes secretos del clan. Y las posibilidades de la etapa final del desarrollo del Sharingan no eran un misterio para él. Combinado con las artes marciales afinadas, permitirían a Sasuke calificarse como algo más que un shinobi de rango S. Un poseedor de tal fuerza podría competir por el título de Kage. La fuerza era un requisito para el líder de la aldea. Un Kage tenía que ser algo más que fuerte. El Kage era el poder de combate del ultimátum, la capacidad de cambiar el campo de batalla por sí mismo. La fuerza era imprescindible para él. Pero no lo suficiente. La vida de un shinobi consistía en algo más que luchar. Un Kage pacífico tenía que ser también un gestor y líder para su pueblo. Ser capaz de entenderlos y dirigirlos. Sasuke no tenía problemas con el poder. Y ahora había demostrado una capacidad para entender a la gente también. Snap. Otro caso fue marcado para el secreto. Aunque Minato aún estaba en la plenitud de sus capacidades e iba a liderar la aldea durante años, merecía la pena buscar posibles sucesores desde el principio de su viaje. El joven Uchiha había demostrado lo suficiente como para entrar en la lista de posibles candidatos al sombrero de Hokage. Minato suspiró. Era una pena que Naruto no fuera en absoluto adecuado para ese papel. Entregar el trabajo de su vida a su hijo sería bonito. Pero nunca sería un líder. Ser capaz de calcular a las personas y entenderlas eran todavía cosas diferentes. Siguiente carpeta. Shikamaru Nara. Casi un 60% de respuestas correctas, Uchiha solo le ganó a expensas de la comprensión exhaustiva de Naruto. También se enfrentó a la presión con bastante rapidez, recuperando la compostura.
Si el hijo de Shikaku tuviera potencial de rango S, también habría entrado en la lista de candidatos a Hokage. Pero, por desgracia, los hombres de las sombras nunca se habían caracterizado por su poder. Sin embargo, muchos caminos conducen al poder. Uno de los motivos para añadir a Shikamaru al séptimo equipo era ver lo que se le ocurría a la mente de Nara, empujada por la necesidad de seguir el ritmo de Sasuke y Naruto. Y parece que los primeros resultados empiezan a verse. Minato recordó el informe de su última misión. Shikamaru había utilizado el genjutsu, ocultando las técnicas de control de las sombras. Como shinobi experimentado, el Hokage podía apreciar todo el potencial mortífero de ese enfoque. Nara no necesitaba aplastar a sus oponentes con Naruto y Sasuke en su equipo. Fue suficiente para exponer a sus enemigos a los golpes de las tropas de asalto, lo que hizo brillantemente. Pero eso no es todo lo que las sombras son capaces de hacer, después de todo. Si Shikamaru pudiera dominar la técnica del choque de las sombras y usarla junto con el genjutsu. Con un resoplido, el Hokage puso un sello de confidencialidad en eso también. Aunque Shikamaru no pudiera alcanzar el rango S, seguía siendo el primer candidato para los futuros estrategas de Konoha, simplemente en virtud de sus antecedentes. Los Nara habían demostrado hace tiempo su ventaja en ese campo. Último archivo. Miyuirano. Tras leer los informes, Minato se levantó de nuevo de su silla y se acercó a la ventana. Frunciendo el ceño ante el cielo que se oscurecía, el Hokage contempló al último miembro del séptimo equipo. La elección de un Irenin para el equipo de su hijo no fue una tarea fácil. La mayoría de los que han tenido éxito en este campo no eran los shinobi más fuertes. El control perfecto, necesario para las técnicas médicas, entraba en conflicto con cantidades importantes de chakra. Las habilidades de combate de los ninjas médicos, por otro lado, se revelaron tarde, siendo una consecuencia de alcanzar un cierto grado de habilidad en la curación. A la dificultad se sumaban las personalidades de sus compañeros, Naruto, indiferencia total y falta de comprensión de muchas cosas naturales, Shikamaru, calma flemática, pereza ostentosa e intelecto sobresaliente. Es el único superviviente de los piratas del sombrero de paja que es capaz de llevar algo menos que una vida normal. Encontrar a alguien que, al mismo tiempo, poseyera talento en el campo del Irenjutsu, no fuera demasiado débil y pudiera llevarse bien con gente así no era fácil. Miyuirano era un compromiso razonable. No era la mejor, pero era una Irginin con bastante talento. A diferencia de la mayoría de los Shinclan de los que procedían los médicos en su mayoría, ella tenía cierta afinidad con los elementos, una cantidad relativamente decente de chakra y, lo que es más importante, un carácter pragmático y tranquilo bastante raro para su edad. Esto fue lo que determinó su lugar en el séptimo equipo. Pero el carácter que permitió a Miyu llevarse bien con sus compañeros tan originales también podría ser un problema. Los informes eran inequívocos de que la primera etapa del examen era una prueba seria para Hirano. Esto coincidía con las sospechas de Minato de que Miyu no estaba especialmente interesada en convertirse en una shinobi luchadora. Si la chica dejaba a los 7, podría arruinarlo todo. Sería difícil encontrar a alguien que encajara entre los restantes individuos incómodos que habían logrado convertirse en un equipo cohesionado. Por supuesto, hasta cierto punto podía impedir que Miyu hiciera tal cosa, después de todo, es el Hokage. Pero si realmente quería irse, encontraría la manera. Y no había forma de convertir en un buen shinobi a alguien que quería retirarse, por mucho que se intentara. Y era precisamente el buen shinobi que Minato quería que fuera Mia. ¿Qué le interesaría? Con la mirada perdida en la oscuridad del exterior de la ventana, el sol ya se había puesto, el Hokage trató de meterse en la piel de la chica Irenin, de ponerse en su lugar, de comprender lo que ocupaba sus pensamientos. Por un lado, se las había arreglado para estar en peligro de muerte. La superación del examen también debe haber minado la fe de Mia en sus propias capacidades. Seguramente sus padres, simples mortales, la presionaban, preocupándose, no sin razón, por la vida de su hijo. Por otro lado, sus compañeros deben haberse convertido en sus mejores amigos. Puede que estuviera al borde de la muerte, pero salvó las vidas de Sasuke y Shikamaru al mismo tiempo, lo que le dio un legítimo sentimiento de orgullo. Y un sentido de superioridad sobre la gente común. La dulce sensación de ser algo más que un simple humano. Minato asintió a sus pensamientos. El shock del examen pasaría, pero la sensación subconsciente de superioridad que había en cada shinobi, se diera cuenta o no, no se iría a ninguna parte. Por sí solo era poco probable que afectara a la elección del camino de Miyu, pero si le abriera nuevos caminos que le permitieran conseguir mucho más. Sí, parece un plan.
El Hokage miró el reloj que se perdía en la pared entre los armarios de libros y documentos. Estupendo, probablemente todavía estaba en su sitio. Incluso podría llegar a casa a tiempo para la cena. Tras sellar también el expediente de Mia, solo para acompañarla, llamó a un ayudante y le dio instrucciones sobre los papeles, advirtiéndole que se marchara al final. Saliendo del edificio administrativo del Hokage, Minato aplicó inmediatamente el Iraisin. Konoha se había salpicado de sellos de faro permanentes para esta técnica a lo largo de los años de su gobierno. Las excepciones eran los lugares estratégicos, como la residencia del Hokage, que estaban protegidos de las técnicas espaciales, y los cuarteles del clan. Así que un momento después, el Hokage se encontró en un rincón poco visible de un pasillo de la última planta de un hospital. Aquí se habían instalado las oficinas administrativas del servicio médico de Konoha. Caminando por los pasillos vacíos y oscuros a estas horas, Minato llamó a una puerta poco llamativa, de la que salió un rayo de luz. ¿Quién demonios es ese? Y luego, sin pausa, entra. Minato abrió la puerta y el dueño de la oficina, que le reconoció, le hizo pasar. Otra vez tú. ¿Qué vas a forzar esta vez? ¿Para convertirse en anciano? ¿Para reconstruir el clan? ¿Para tomar el mando? Aunque el tono del orador podría parecerle indignado a una persona ajena, Minato podía oír perfectamente que no había ni una sola nota de ira real en él. Una broma rutinaria, entendida por los dos. Sonriendo ante esta arenga de la Senju Tsunade, Minato tomó asiento en la silla frente al escritorio de Lady Genin, echando un vistazo al despacho y a su anfitriona. La habitación no era nada especial. Una pequeña habitación cuadrada cuyas paredes estaban completamente ocultas por armarios de documentos, tratados médicos y expedientes de pacientes. Un gran escritorio, aunque no tan grande como el monstruo que había en el propio despacho del Hokage, un par de sillas para invitados frente a él, y una silla algo más cómoda y espaciosa para la anfitriona. Un par de lámparas eléctricas en plafones en el techo, ahora apagadas, y una lámpara de escritorio que creaba una acogedora penumbra en la sala oficial. La propia heredera Senju era mucho más interesante. Muy alta, para una mujer que era casi tan alta como Minato, y de complexión robusta, no se la podía llamar frágil. Pero eso no estropeó su belleza en absoluto. Aunque ya había superado los 50 años, seguía siendo tan bella como siempre, gracias al arte iraniano. Pelo largo de trigo, ahora trenzado, ojos castaños claros, rostro aristocrático de pura cepa, piel suave y limpia. Un rombo infuine en su frente, que muchos confundieron con un tatuaje. Una cintura delgada, unas caderas perfectamente contorneadas. Esto no era visible en la mesa, pero no era la primera vez que el Hokage veía a la mujer. Y, por supuesto, el tamaño heroico de sus pechos, bien cubiertos por un kimono, que atraían la mirada masculina con la misma fuerza irresistible con la que un imán atrae las limaduras de hierro. Una vez más, Minato pensó que semejante lujo no podía haber crecido por sí solo. Y por enésima vez el Hokage guardó sabiamente silencio. El gran sanador tenía todo el derecho a tener pequeñas debilidades. Nada tan grave, replicó el Hokage, quería hablar de uno de los Irgenin que está haciendo el examen. Miyuirano. ¿Es así? Neutralmente, Tsunade respondió, haciendo girar distraídamente un lápiz en sus manos, comillas y qué quieres de ella. Sin embargo, Minato no se dejó engañar por su tono distraído, pudo sentir cómo se tensaba. He oído rumores de que vas a reclutar a un grupo de aspirantes a Irgenin para enseñarles personalmente los fundamentos de tus habilidades marciales. Minato eligió sus palabras con mucho cuidado. Ahora estaba pisando un terreno inestable. Cuando Tsunade aceptó asumir el cargo de jefa de los Irgenin de Konoha, una de sus condiciones fue que la Hokage no interfiriera en los asuntos internos del servicio médico. De manera informal, por supuesto, y solo mientras ésta esté a la altura de sus tareas. Ahora iba a inmiscuirse en ese mismo ámbito. Bueno, digamos que, la voz de Tsunade no mostraba el más mínimo entusiasmo. Me gustaría pedirte que consideraras incluir también a Miyuirano. El Hokage terminó su pensamiento con cautela. El silencio se apoderó de la oficina. La Hokage y el Senju jugaron a mirarse fijamente durante unos segundos, y de repente Tsunade se relajó y se recostó en su silla con una sonrisa. Y eso es todo. Pensé que era al revés. ¿Qué quieres decir? Minato estaba desconcertado. En el sentido de que ya está incluido. Lamento que tus argumentos, cuidadosamente considerados, no hayan servido de nada. El Senju terminó sarcásticamente. Minato se limitó a levantar las manos con una sonrisa. Todo ha funcionado muy bien. Pero, ya que estás aquí,
Yo también tengo una pregunta para ti sobre Hirano. Tsunade se puso seria y se sentó de nuevo. ¿Sí? El Hokage enarcó una ceja interrogativa. Tsunade pareció ordenar sus pensamientos durante un rato, y luego comenzó a hablar lentamente. Después de su última misión, cuando examiné a Miya, noté una rareza. Su cuerpo llevaba las marcas de muchas influencias, veneno, estimulantes, y luego su propio Irjanjutsu. Tsunade guardó silencio por un momento, y luego continuó. Pero además de eso, también fue sometida a algún tipo de tratamiento. Uno del que no entiendo los mecanismos. Algunas de sus células que estaban garantizadas para ser afectadas por el veneno estaban completamente bien, pero no mostraban signos de haber sido afectadas por el Irgenjutsu. Ella misma sabía claramente lo que estaba mal, pero no quería difundirlo. No presioné el asunto. De nuevo se produjo una pausa en la conversación. Ambos sabemos que Naruto puede curarse a sí mismo. ¿No será que ha aprendido a usar este poder también con otros? ¿Qué clase de poder es ese? Al hacer la última pregunta, Tsunade miró fijamente a la cara de Minato, esperando una respuesta. Este se recostó relajadamente en su silla y cerró los ojos, contemplando qué responder. La pregunta del Senju era clara. Una Irjin inexperimentada, no pudo evitar interesarse por un tratamiento que no conocía. Pero, ¿qué debe responder? Ella no formaba parte del círculo íntimo de Minato. Sin embargo, Tsunade no había estado en su posición durante el primer año. A pesar de lo tensa que había sido su relación antes, la tensión había desaparecido ahora, sustituida por un respeto mutuo. En todo ese tiempo no le había fallado ni una sola vez a Minato. En muchos sentidos, sus reformas no podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo de Senju, tal vez se le puedan confiar algunas cosas. Decidido, el Hokage comenzó a contar la historia. Cuando Naruto era aún joven, poco después de que se revelara su Kekkei Genkai, se lo mostré a Fukusaku-san. Tsunade asintió comprensivamente, el nombre del gran sabio sapo le era familiar. La razón era que percibía un poder senchakre ajeno en él cuando usaba sus habilidades. La sensibilidad de Fukusaku era mucho mayor que la mía, podía decir más. Y también tenía mucha experiencia. Al final, admitió que nunca se había encontrado ni había oído hablar de algo así. Tratando de articular sus sentimientos, Fukusaku llamó a Naruto Anti-Sennin. Anti-Sennin. La voz de Tsunade era de asombro. ¿Hay un anti-senchakra? No, sacudió Minato con la cabeza, no hay que tomar esa palabra al pie de la letra, solo que el sabio sapo no encontró una definición más precisa. La cuestión es que el Kekkei Genkai de Naruto no consiste en transformar su propio chakra en otro chakra, sino en utilizar alguna fuerza externa, igual que las seninas utilizamos el Sen chakra. Tras dudar, Minato añadió. Excepto que mientras el Sen chakra es algo natural, Naruto está usando otra cosa, algo ajeno a todos los seres vivos. Y Fukusaku piensa que ninguno de los invocadores querría hacer un contrato con Naruto después de conocer tales habilidades. Incluso los sapos solo irían por algo así por respeto a mí. El silencio se instaló en la habitación durante un rato mientras Tsunade digería lo que había oído, mientras Minato se sumía brevemente en los recuerdos. Volviendo a la realidad, terminó, no sé si Naruto hubiera podido ingeniárselas para usar este poder para curar, supongo que podría, su inteligencia es difícil de sobreestimar, pero para ti este conocimiento es por definición inútil. De todos modos, no puedes usarlo sin las habilidades únicas de mi hijo. Ya veo, gracias por decírmelo. La Senju estaba claramente desconcertada por lo que había escuchado, tratando febrilmente de encajar los nuevos conocimientos en su imagen del universo. Muy bien, me voy a ir ahora. Que tengas una buena noche. Viendo la consideración de Tsunade, y habiendo alcanzado su objetivo, Minato sintió que era el momento de terminar la visita. Buenas noches. Minato estaba sentado en su despacho, cómodamente reclinado en su silla favorita y calentándose las manos con una taza de té. Este largo y agotador día estaba llegando a su fin. Recordando su reciente conversación con Tsunade, el Hokage miró a través de la mesa de té hacia donde Naruto estaba sentado en una silla similar. Este tipo de reuniones eran una pequeña tradición desde hacía mucho tiempo. Se fueron por caminos distintos. A veces Naruto, aprovechando el momento, le preguntaba sobre algunos matices de la aplicación de técnicas que solo conocían los shinobi de su nivel, o sobre algunos acontecimientos que el Hokage podía esclarecer debido a su posición. A veces era al revés, el propio Minato hablaba de los problemas de su trabajo, aprovechando la capacidad de Naruto para dar consejos sin distraerse con sus prejuicios personales, sus emociones y, admitámoslo, su moral.
A veces se sentaban en silencio toda la tarde, cada uno pensando en sus cosas. Probablemente un buen momento para preguntarse sobre la pregunta que Tsunade había hecho. Naruto. Al oír la voz de su padre, su hijo volvió su rostro tan indiferente hacia él, esperando una pregunta. Y al mirar esa máscara cada vez menos móvil a lo largo de los años, el Hokage formuló sin querer una pregunta completamente diferente a la que quería. ¿Por qué eres así? E inmediatamente maldijo su lengua. La pregunta le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo. Los psicoanalistas habían elaborado un psicoperfil de Naruto. Pero lo que no podían responder era la pregunta de por qué un sociópata había crecido en su familia, perfectamente acomodada y amable. Minato sospechaba vagamente que los sucesos ocurridos el día en que nació Naruto podrían haber tenido algo que ver, aunque no entendía qué era exactamente lo que podía haber afectado tanto a la mente del niño. Y ahora, nervioso por los resultados de la primera fase del examen y sus propias conclusiones, volvía a reproducir esos pensamientos en su cabeza. Sin saberlo, se los regaló a su hijo. Estaba a punto de abrir la boca, a punto de retractarse de su pregunta, cuando Naruto, aparentemente habiendo tomado alguna decisión, contestó de repente. Algún roedor acaba de morir en la esquina suroeste del jardín. El Hokage frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver el roedor con esto? Estaba a punto de formular su pregunta, cuando un escalofrío de comprensión le recorrió la espalda. ¿Sientes la muerte? Yo sí. A Minato se le secó la garganta. Pero de todos modos hizo su siguiente pregunta, ¿hace cuánto tiempo? El Hokage ya sabía la respuesta. Desde que tengo uso de razón. Se hizo el silencio en el despacho del Hokage. ¿Qué aspecto tenía? Minato no estaba seguro de querer saber la respuesta, pero tampoco podía dejar de hacer la pregunta. Naruto respondió. Pero no con palabras. La respuesta fue un ligero toque de Hyuchi, el ki equivocado de su hijo. Estaba claro que se contenía, no quería molestar a su madre o a su hermana. El Hokage sintió que se le erizaba el pelo y que la piel de gallina le recorría el cuerpo. Había experimentado esa sensación más de una vez en su vida. Un kunai volando hacia su ojo cuando era un genin. Una bomba Biju cuando se cruzó con un Jinchuriki enemigo en la guerra. La ráfaga de vacío con la que Danzo trató de atraparlo, ya al borde de la muerte. Situaciones en las que Minato tuvo tiempo de ver y darse cuenta de su propia muerte. Situaciones en las que se salvó en el último momento, solo por un milagro. Entonces tuvo esa sensación. La sensación de que alguien está detrás de él. Alguien infinitamente poderoso, tranquilo y paciente. De pie y esperando para tomar su alma. La capacidad de su hijo para evocar ese sentimiento con despreocupación le había desconcertado desde el principio. Y ahora tengo una explicación. ¿Qué clase de niño debe crecer para sentirse así todo el tiempo? Cada día, cada hora. La respuesta estaba sentada en la silla de al lado.